¿Qué pasa, breakeros y breakeras? Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí, al blog de Vivo y Clase, como siempre. Y hoy os traigo un capítulo súper especial. Y sí, sé que muchas veces digo que son especiales, pero hoy lo digo con conocimiento de causa y lo digo por algo. Y bueno, ya veis lo que tengo aquí entre mis manos. Diréis, bueno, sí, un libro, pero ¿y qué? Bueno, pero no es un libro cualquiera, porque es el libro de nuestro queridísimo B-Boy Gracie, Graciel Stenio. Un libro que tenía muchas ganas ya de recibir, que es cierto que ha costado un poquito que llegara, pero porque yo también vivo en una zona un poco peculiar, ahí en medio de la montaña, ya lo sabéis. Pero bueno, llegó, por fin llegó. Y debo decir que me lo he leído de un tirón. O sea, ayer me puse a leer, dije, voy a leer un ratito, me puse, y cuando me di cuenta llevaba bastante más de la mitad y dije, pues vamos a seguir. Y así fue, seguí y me lo acabé de un tirón, como digo yo. Eso sí, leyendo con calma, sin prisas y creo que entendiendo bastante bien todo lo que explica el libro. Así que este capítulo de hoy va un poco en la opinión mía acerca de este libro relacionado con el breaking, ya lo sabéis, familia. Así que nada, si no lo tienes y no lo has leído, o si lo has leído ya o vas por la mitad, te aconsejo que te quedes porque van a salir cositas que te van a interesar y que seguramente tú también puedes pensar igual, o si no, al menos, pues puedes, no sé, pensar, oye, pues yo lo pienso de otra manera, etcétera, etcétera, en fin, enriquecernos. Así que no me enrollo más, familia, y vámonos con la intro. Get down. Muy buenas a todos, bienvenidos familia, como siempre, a un nuevo capítulo aquí, a nuestra humilde morada, al blog de Vivo y Clase. Y como os decía antes, hoy vamos a hablar de un tema nuevo, porque nunca había hecho una review de un libro, básicamente, pero bueno, es un tema que al final nos toca de lleno, porque es un libro que habla sobre breaking. Y no es un libro que te va a enseñar a cómo bailar, ni mucho menos, para nada. Si tú quieres aprender a bailar, pues tienes un montón de tutoriales, tanto en internet como en diferentes lugares. En nuestro blog tienes unos cuantos también, y más que van a venir, así que ahí también puedes aprender. Si no tienes escuelas, tienes la misma calle donde se entrena y demás. Así que este no es un libro para aprender a bailar, que quede bastante claro, y bueno, y creo que ya se intuye un poquito, pero por si alguien tenía dudas, si tú no sabes bailar breaking y quieres empezar a bailar, no te compres este libro. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no te va a enseñar a hacer un six step, no te va a enseñar a hacer un Indian step, no te va a enseñar a hacer un baby freeze, pero sí te va a enseñar cómo ha sido la trayectoria y cómo ha vivido esa trayectoria, en este caso B-Boy Gracie, de los Fusion Rockers, de 17th Generation. Creo que es un libro bastante interesante y que tiene diferentes lecturas dependiendo de la fase, y aquí hacemos referencia a algo que comenta Gracie en el libro, pues en la que te encuentres. Gracie ya lo dice en su libro, que los B-Boys tenemos diferentes fases, y estoy totalmente de acuerdo, y por eso digo que dependiendo en la fase en la que tú te encuentres, este libro le vas a sacar una lectura u otra, o más que una lectura le vas a sacar una enseñanza, un algo que tú decir, oye, pues mira, yo eso también lo he vivido, o yo también creo que es así, o no, o ostras, en fin, al final es un poco, bueno, pues compartir esas experiencias. El mismo Gracie ya lo decía, que al final este libro ha sido una recopilación de todas esas anotaciones que él ha ido haciendo durante años, y anotaciones ya no solamente anotaciones en una libreta, que también, sino las típicas publicaciones de Instagram, de Facebook, en fin, todas las redes sociales que utilizamos, donde a veces dejamos constancia de nuestros sentimientos, de nuestro estado de ánimo, ya sea porque hemos ganado un campeonato, porque hemos perdido un tren para ir, o un avión, o porque nos acabamos de lesionar, etcétera, etcétera. Pues todo eso Gracie lo ha recopilado para traer este libro, Manos Sucias, para hacer una exposición de todo lo que él ha vivido y cómo lo ha vivido, y cómo lo analiza con los años, o sea, cómo lo ve ahora pasados X años, pues desde que ganó su primer evento, o desde que se fue, por ejemplo, a Los Ángeles, o en fin, mil y una historias que te sale aquí explicadito y bien contado, y que creo que es bastante, como digo, interesante.
Por un lado tenemos la parte dedicada a la competición, que ocupa un poquito más de la mitad del libro. Esta primera parte, como os digo, me la leí de una, y cuando vi que me había leído ya esta parte pensé, hostia, pues si yo llevo bastante más de la mitad del libro. Bueno, bastante más tampoco, es casi la mitad, pero bueno, en fin, ya sabéis que dije, coño, si ya me he leído un poco más de la mitad, pues vamos a seguir. Aparte no estaba ni siquiera cansado, era como, se está leyendo fácil, pues vayamos allá. Debo decir que yo no soy un gran lector o devorador de libros, la verdad, por lo que sea, y me sabe mal, pero no tengo ese afán por leer que otras personas sí tienen, ¿no? Que es como que les encanta leer. A mí personalmente el bichito de la lectura no me picó en su día, pero sí que es verdad que cuando se trata de algo que me interesa, en este caso de Breaking, pues me lo leo del tirón. No porque quiera leérmelo del tirón, sino porque me encanta tanto, me meto tanto en la película, que cuando me doy cuenta, se ha acabado. Y no lo tenía claro como tal, pero sabía que podía llegar a pasar, porque esto me ha pasado con otros libros que he leído de directores de cine o de edición de cine o cosas similares que también me encanta y me apasiona, y bueno, igual del tirón no, porque son libros de 500 páginas incluso, pero en 2 o 3 veces sí. Así que bueno, simplemente con esto quiero dejar claro que, bueno, que para mí el break es ya como una droga, podríamos decir, y que cuando me meto en ello, pues si no me dan fin, yo tampoco le doy fin. Pero bueno, al margen de todo eso y de mis inclinaciones hacia el breaking y lo enfermizo o no que pueda llegar a ser, os quiero explicar mi opinión acerca de este libro. Y como os digo, la primera parte se enfoca sobre todo en la competición y la desgrana muy bien. De hecho, dentro del primer punto tienes 37 subpuntos o apartados donde explica en cada uno de ellos algo diferente de la competición, como jueces, como él mismo como juez, envidias, aduladores, en fin, estrategias para no estar nervioso en una batalla. Ahora mismo no os voy a decir los 37 puntos porque ni me acuerdo ni quiero hacer un spoiler de todo el libro, ni mucho menos, pero sí os quiero explicar un poquito de qué va. Entonces, en este primer gran apartado es donde más encuentro que hay esa doble manera de poder leer este libro. Pasa un poco como en las películas de Disney, que tiene la versión o la parte de niños y luego los adultos también pueden verla y sacan también sus chistes, ¿no? O sea, los niños se ríen con unas cosas y los adultos se ríen con otras y la película funciona. Algo parecido, pero no quiero decir que el libro de Gracie sea Disney. Como él dice en el libro, que es una frase de un amigo suyo, el breaking no es Walt Disney. Pero para que me entendáis un poquito, ¿qué quiero decir con esto? Pues la gente que lleva entre 0 y 6 años, y si habéis leído el libro vais a saber por qué hago esta referencia, pues en este primer apartado pueden sacar una guía muy buena, yo creo, para cómo afrontar la competición, cómo entender la competición, cómo intentar no frustrarse por derrotas, cómo no creerse el mejor cuando tienes una victoria, porque hoy sí ha sido el mejor, pero mañana ya cambia la película. Entonces me parece una muy buena guía para todas estas personas, chicos, chicas, que están empezando, que llevan poco tiempo relativamente, como quien dice, en el mundo del breaking y en la competición, y le puede servir mucho para poder afrontar mejor, al menos a nivel emocional, sobre todo, porque este libro es muy de educación emocional, podríamos decir, pues eso, a afrontar mucho mejor la competición y sobre todo a saber llevarla a la competición, porque al final todos sabemos que la competición es dura, es exigente, todo el mundo se prepara muchísimo para ir allí y lógicamente pues todos van igual, ¿no? Si tú te preparas mucho, pues los demás también, así que hay que estar preparado para todo lo que te pueda venir. Como digo, hay muchos subapartados dentro de este primer apartado o gran apartado que es sobre la competición, y insisto que es muy interesante. Para los que no llevamos poco tiempo bailando y ya llevamos bastante, yo en mi caso son ya 20 años de breaking, la lectura que le hago es que tiene mucha razón en cosas que dice, ¿no? Como el autoexigirse, como el estar en un constante pensamiento, ¿no? Hay una frase, por ejemplo, bueno, no una frase, pero sí algo que dice que cuando perdía tenía que ir a entrenar más y me machacaba pues porque había perdido, pero cuando ganaba tenía que ir a entrenar a muerte para no perder al siguiente evento. O sea, imaginaros, ¿no? Ese bucle de autoexigencia. Pues sí que es verdad que eso, en mayor o menor medida, todos los que hemos competido lo hemos vivido. Lógicamente, B.B. Gracie es una persona que le encanta la competición y lo dice claramente en su libro. Y él entiende la competición como ir a ganar, en el sentido de ir a por todas siempre.
Lo típico que decíamos, no, yo vengo a participar de chill, puedes participar de chill, tranquilo, pero es cierto que yo, por ejemplo, yo si voy a una competición también es a ganar. Puedo ser consciente de mis limitaciones y decir, vale, yo quiero ir a ganar aunque sé que es posible que no. ¿Por qué? Pues porque no he entrenado mucho o lo que sea, pero mi mentalidad es de ir a ganar. Entonces, entiendo un poquito lo que quiere decir Gracie en ese sentido, ¿no? De, bueno, tú puedes ir más de tranquilo, pero su mentalidad es ir a ganar siempre. Entonces, es normal caer en esa vertiente o en ese círculo de autoexigencia para seguir mejorando, para que si has ganado un evento, pues al siguiente seguir ganando y que no bajes ese nivel. Y bueno, pues como digo, Gracie explica muy bien lo bueno y lo malo de todo eso, cómo a él le afectó de una manera o de otra, las cosas positivas, las cosas negativas, y es muy interesante conocerlo porque como él dice, ¿no? Al final, cuando estás en la cima, en la cresta de la ola, todo el mundo te ve como un triunfador, como que, guau, estás genial, estás feliz, todo fantástico, todo perfecto, pero ni mucho menos es así, porque hay un sacrificio enorme para llegar a esa situación, a esa posición, y sobre todo, para mantenerte. Hay varias frases en el libro que me gustan mucho, no las voy a sacar aquí porque tenemos pendiente una entrevista con Gracie y a él sí que se las voy a enseñar porque me gustan y así nos puede explicar un poquito sobre el tema. Pero, como digo, hay varias frases muy interesantes en el libro como que resumen bastante todo esto, ¿no? Lógicamente son unas 200 páginas del libro aproximadamente y una frase no va a resumir todo el libro, pero sí que resume bastantes conceptos y, como digo, para mí creo que son bastante interesantes. También me gusta que da unas cuantas opiniones bastante claras en el sentido de, pues, por ejemplo, los aduladores, que no está mal, o sea, hay que hablar las cosas como son, ¿no? Y habla de esas personas que te vienen a felicitar siempre solo porque has ganado y luego, sin embargo, cuando fallas te están criticando los primeros y demás. O habla de cómo se enseña breaking, que él no está del todo de acuerdo con cómo se enseña y explica el porqué y tal y como lo dice, pues yo estoy totalmente de acuerdo. O otra serie de cosas que al principio te puede parecer un poco ostras, pero yo no estoy muy de acuerdo, y cuando te lo explica dices, hostia, pues no le falta razón tampoco, no le falta razón. Creo que es un libro bastante interesante, ¿por qué? Porque Gracie, bajo lo que me ha parecido a mí, ya de conocerlo como persona, pero sobre todo este libro, deja muy claro que él es una persona que no se cierra en banda en nada. Entonces, alguien así, lo bueno es que siempre va a estar dispuesto a crecer, a evolucionar, a cuestionarse las cosas, y es lo que él mismo invita. Si en el primer apartado estábamos hablando de la competición, que es el gran apartado del libro, ¿no? El que ocupa más páginas, la segunda mitad del libro no es tanto relacionado con la competición y cómo poder gestionar todo ello, y esa guía que digo que puede ser buena para la gente que empieza, para nosotros, los que llevamos más años bailando, es como una especie de espejo en el que poder mirarnos en algunas ocasiones y conocer un poquito más a Graciel y ver un poquito más de su historia y cómo ha vivido todo eso, que pues a mí personalmente me gusta. Es que me encanta leer y ver cosas de break al fin y al cabo. Y estaba leyendo el libro y digo, hostia, cómo mola. Y cuando acabó pensé, tío, quiero más. Quiero tener otro libro para poder mañana seguir leyendo y conocer la historia de cuando se fue a Miami o cosas así, ¿no? Que aquí salen y son súper interesantes. Pues al final, como digo, B.B. Gracie lo deja muy claro, ¿no? En este segundo apartado, como os digo, ya no toca tanto la competición y esa guía para poder afrontarla y entenderla, sino que habla un poco del aspecto más emocional suyo, habla más de vivencias, de la autoexigencia él mismo, ¿no? Del éxito, o de lo que se supone que es el éxito, ¿no? Porque claro, ¿qué es el éxito para ti? O para él, o para ella, o para mí. Pues no será lo mismo. Para uno el éxito será ganar el BC One, para otro el éxito será poder comer todos los días, para otro el éxito será estar en paz consigo mismo. Es que eso es subjetivo al final, y en eso hace mucho hincapié. Como decía, es una persona que si yo ya lo veía así, en el libro me ha quedado mucho más claro que no es de absolutos, no es una persona que diga, vale, esto es así y va a ser así toda la vida y yo lo veo así, lo voy a ver así toda la vida. Ni mucho menos, se cuestiona, se pregunta, como dice él, es curioso, ¿no? Es inconformista, y eso hace que al final todo
te lo plantees y a veces digas, pues no, estaba bien, o a veces, pues mira, igual tenía que haberlo enfocado por aquí, o esto lo podría haber mejorado. Y todo eso hace que crezcamos y evolucionemos. Y como os digo, en esta segunda parte del libro, que es el resto de los puntos que trata, pues es un apartado más emocional. Explica varias vivencias suyas personales, que el libro ya arranca con una vivencia brutal y que realmente se desnuda prácticamente sentimentalmente en ese sentido, aunque luego a mitad del libro lo va a hacer mucho más intenso, esa abertura o ese desnudo emocional. El libro arranca muy bien y explica algo que para mí, pues la verdad no sé, me chocó, por así decirlo, al leerlo. Es algo que yo sabía, pero que no lo había leído de esa manera, y arrancar así el libro es increíble. Pues como las series, ¿no? Si el primer capítulo de una serie crea impacto, la gente se va a enganchar. Pues el libro pasa un poco igual. La introducción, yo creo que te engancha directamente. Y luego a mitad del libro vas a ver que esa fórmula, pues la desgrana, ¿no? No es una fórmula al fin y al cabo, sino que te cuenta un par de historias muy personales y te las explica, pues lógicamente no con absolutamente todos los detalles, pero sí con muchos detalles, y te explica cómo él se sentía sin ningún tipo de censura, de decir, uy, no voy a poner que lloré, porque claro, los hombres no lloran, ni mucho menos. O sea, Gracie no es así para nada, y es lo que me ha gustado del libro, que te explica realmente cómo él se sentía. Entonces, a eso me refiero, que es muy emocional. Y lo bueno es que es muy emocional por lo que él ha vivido y cómo él lo ha vivido. Entonces es muy interesante. Al final, ayer lo pensaba, no hace falta tener una carrera de psicólogo para poder explicar tu experiencia y cómo la has vivido simplemente, y eso puede ayudar a muchas personas. No como consejos como tal de, hey, hazlo como yo porque así serás, no sé, ganarás un BC1, ganarás el Hip Hop Session 2 veces seguidas, luego te invitarán. No es tanto por eso, pero es una especie de... como cuando vamos a entrenar. Yo te puedo enseñar, por ejemplo, por poner un ejemplo, cómo hago yo el molino. Pero claro, te voy a decir, vale, esto es como lo hago yo, pero quédate un poco con la copla, aunque no exacto. O sea, tú más o menos ves cómo es, ¿no? La mano aquí, chuto, pierna arriba, la cabeza, pero claro, si nos ponemos muy técnicos, hostia, yo igual apoyo la cabeza y giro o inclino el cuello X grados y tú no necesitas tantos grados. Al fin y al cabo es que cada uno, como dice en el libro, incluso vuelvo a remitirme, tiene un cuerpo, tiene un físico, tiene unas limitaciones, unas capacidades. Por tanto, cada uno va a aprender de una manera o de otra. Y esto también lo explica en el método de que no le gusta el método, pues ahí lo explica y tiene mucha razón. Pues es lo mismo, al final una persona te puede explicar sus historias y cómo él las ha vivido y cómo él las ha al final aceptado y superado, o simplemente aceptado y ya, porque lo de superar es como que si lo aceptas ya, no sé, creo que es mejor la palabra la he aceptado, y cuando tú aceptas algo ya está, ya no hay más preocupación en ello. O sea, la aceptas, aprendes de ello y seguimos en el juego de la vida. Pues a eso voy, a eso es a lo que me refiero, ¿no? Cuando consigues, cuando ves a alguien que te explica todo eso, pues tú puedes sacar también conclusiones, puedes sacar también, pues no sé, comparaciones, o decir, hostia, pues mira, a mí también me pasaba eso, también pensaba de esa manera, también me machacaba de ese modo, y hostia, pues igual no hay necesidad, ¿no? Pues para eso sirve, familia, simplemente para que... hacernos pensar. Lo bueno de los libros es que nos hacen pensar, y más este tipo de libros, porque un libro de aventuras pues te hace pensar en una aventura, pero te hace vivirla y estar allí, ¿no? Que también está muy bien. Pero este tipo de libros te hace pensar sobre todo en cómo nos tomamos, en primer término, la competición, en ese primer gran apartado, pero luego también cómo nos tomamos todo lo que conlleva el break, ya no solo la competición, sino nuestras frustraciones, nuestras victorias, nuestras derrotas, nuestros grupos, porque habla también de los grupos y de la importancia de los grupos, y qué pasa cuando un grupo ya no es lo que era, y eso también es muy importante de tocarlo, ¿no? Creo que toca muchísimos aspectos del breaking súper interesantes que incluso a veces no se hablan, aunque todo el mundo los conocemos, pero que no se hablan. Y insisto, creo que es un muy buen libro. Como digo, primera parte enfocada a la competición y como una guía para toda la gente que
empieza a bailar o que llevan 2-3 añitos bailando, o simplemente que están aún en la competición pura y dura, pero que lógicamente no llevan un bagaje de 15 años, como quien dice, que como dice Gracia, y al final ya tienes un bagaje tal que ya eres conocedor de muchas cosas. Cuando no llevas tantos años puedes ser muy bueno técnicamente, pero te falta todavía experiencia, rodaje, evolucionar. Hay pocos, muy pocos, como dicen, que con 5 años consiguen grandes cosas. Es como ver un unicornio rosa. Pues es así, con 5 añitos lo más normal es que tengas buen nivel, posiblemente, pero que se note que todavía te falta madurar tu breaking. Es lo más normal del mundo. Pero bueno, así es como debe ser, también es esa evolución. Os invito, como digo, a que pidáis este libro, que lo compréis, que os lo leáis sobre todo, porque comprarlo para no leerlo no sirve de nada, y que indaguéis en él por muchas cosas, ¿no? El mismo Graci lo decía, que en el breaking hay diferentes niveles de conocimiento, ¿no? El iniciante, principiante, nivel medio, nivel avanzado, experto y maestro. Y sí, y bien puede ser así. Y como en el breaking, en tantas cosas, al final no es nada nuevo. Y por ejemplo, en un deporte como por ejemplo quizá el fútbol, pues también podría pasar. O en otros artes culturales o deportivos, etcétera, etcétera, etcétera. En la entrevista que hizo con Chino ya dejaba ver que esto era como una especie de primera parte, porque tiene como, bueno, tantas anotaciones y tanto texto que podría sacar un segundo libro. Eso sí, ya comentó que dependiendo un poquito de cómo funcionara este primero. Yo creo que para ser un libro de breaking, que ya sabemos que el breaking no es mainstream, está funcionando bastante bien. Hace poco vi que era uno de los más vendidos en Amazon, entiendo que de su categoría, o no sé muy bien cómo funciona, pero jolines, ya está muy bien que sea de los más vendidos, aunque sea solamente de la categoría, pues no sé qué categoría será, porque no creo que sea categoría breaking, pero bueno, ya me entendéis, categoría pues del tipo de libro que sea. Así que entiendo que bastante bien, la verdad. He visto mucha gente en redes sociales pues que compartía cuando les llegaba el libro, ¿no? Igual que he hecho yo, para darle un poquito de publicidad y un poquito de visibilidad también a esta nueva etapa y emprendimiento de B-Way Gracie, que bueno, como todos sabemos, pues es una persona que se dedica al baile desde prácticamente toda su vida, que ha puesto su esfuerzo, su tiempo y su todo en poder hacerlo. Y bueno, y en este libro te explica muchas cosas de cómo la gente veía esa apuesta, ¿no? Lo típico de que realmente cuando tú intentas vivir de lo que te gusta es complicado, es muy difícil, obviamente, pero lo más difícil de todo es tener a gente que no está ahí apoyándote porque es como, no tío, pero búscate un trabajo de verdad, ¿no? Lógicamente siempre tendrás a gente que te apoye y eso es la más importante, pero bueno, sabemos cómo es este mundillo, ¿no? Que es delicado, que la gente no ve muy normal que, bueno, pues que queramos bailar breaking tirándonos al suelo, y así con eso te quieres ganar la vida, pues imagínate. Habla también, como no, de la etapa en el mundo escénico, estos más de 10 años, si no me equivoco, que lleva ya subiéndose a escenarios para hacer obras, para hacer representaciones relacionadas con el mundo de la danza y no solo con el breaking, y lo que le ha aportado y lo que le ha ayudado y lo que le ha hecho aprender y evolucionar. Y creo que también es muy importante de poder sacar esa lección, ¿no? Gracia era una persona que desde el 2006 hasta el 2012 no paraba de viajar cada fin de semana, o sea, vivía prácticamente para viajar a competiciones, a eventos, y así cada fin de semana. Como él dice, el viernes se iba con un avión, competía el sábado, el domingo cogía otro avión para volver, llegaba el lunes a casa, martes, miércoles y jueves a entrenar, y viernes vuelta a lo mismo. Claro, eso es un desgaste brutal, y como dice él, el breaking escénico le ayudó a quitarse un poco esa quemazón o ese, ¿cómo decirlo? Tantas competiciones seguidas al final cansan, entonces ese desgaste lo compensó con la tranquilidad o con el nerviosismo diferente y más bajo que hay en una obra escénica, ¿no? Donde todo es mucho más preparado, no es tan una guerra, una batalla como tal, sino es algo un poco más tranquilo. En principio, también pueden haber obras que sean muy estresantes, pero en principio una batalla es mucho más estresante que lo que es a nivel escénico, ¿no? Entonces, a él le sirvió mucho para poder equilibrar esa balanza y volver con ganas de nuevo al mundo de la competición, porque no nos olvidemos de que
y esto también lo dice él, todo en exceso al final es malo y te puede llegar a quemar. O sea, tú puedes ir a tantas competiciones, tanto, que llega un punto que ya te sobrepasa, te saturas y dices, bueno, pues ya no quiero más. Y ese es un peligro que corremos todos, ya sea con las competiciones, con entrenar cada día 24/7 a full y no parar, que de eso también habla Gracie en su libro, en fin, con tantas cosas que al final, como decía mi padre, todo en exceso es malo. Si tienes mucha agua, pues en el mar te ahogas. Así que realmente yo pienso un poquito igual. Al final todo en exceso es malo y, a ver, en exceso me refiero a un exceso. Yo me he leído el libro del tirón, son 200 páginas, creo que no es ningún exceso. Si fuera un libro de 1000 te diría, pues no he pillado la mitad de lo del libro, obviamente, pero creo que he entendido bastante bien todo lo que explica. Como os digo, primera parte enfocada a la competición, la segunda parte enfocada más a niveles personales, emocionales y cómo los ha vivido, y bueno, centrándose en eso, en el éxito, en la autoexigencia, en las metas, ¿no? en toda esa, al final, exigencia que nos ponemos nosotros mismos y ese camino que queremos recorrer o correr de una manera o de otra. Hay un apartado dedicado a las Olimpiadas donde explica un poquito su punto de vista y al final pues hace su especie de alegato final, como él le llama, ¿no? Sus conclusiones, su resumen de todo lo explicado y de todos estos años, ya él también unos 20 años prácticamente, porque empezamos por la misma quinta sobre el 2002 y eso, hace una especie de reflexión final de lo que supone sobre todo el libro para él, de lo que le gustaría que supusiera para las personas que lo lleguen a leer. Y en mi caso al menos, Gracie, te puedo decir que el trabajo está cumplido, porque me he visto reflejado en muchas cosas. Hay muchas otras que aunque yo no me vea reflejado, pues porque yo no he ganado un Hip Obsession, no he ganado un BC1, no he viajado tanto por el mundo, por desgracia, como tú, aunque sí que he hecho mil viajes, pues habían cosas que digo, hostia, pues las veo bastante parecidas, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eso, el final es una conclusión del libro y de su vida como b-boy, como breaker, como bailarín, llámale como quieras, y un poco lo que él también espera de cara al futuro, ¿no? No de cara a un futuro muy lejano o qué, pero sí que es lo que le gustaría que poco a poco pues pudiera ir sucediendo, sobre todo, y hago hincapié, pues haciendo referencia a este libro, ¿no? A por qué lo ha escrito y para qué. Familia, no quiero hacer mucho más hincapié por no hacer spoilers del mismo libro. Creo que he explicado bastante los diferentes apartados que tiene y lo que os podéis encontrar. Os he dado un poco mi opinión también, yo creo, de cómo lo he leído. A mí ya te digo que me ha encantado, me ha gustado muchísimo y no descarto volver a leerlo porque es como que me he quedado con ganas. Insisto en que hay varias anécdotas muy interesantes que las comentaremos con Gracie cuando le hagamos la entrevista. Todavía no he hablado con él, hoy le escribiré para decirle: ya me ha acabado el libro, ¿cuándo hacemos entrevista? Así que ya os anunciaré, pero vamos, que posiblemente sea, si no la semana que viene, la otra, en cuanto se pueda y podamos cuadrar. Yo estoy seguro que Gracie va a querer hacerla cuanto antes, porque así también le da un poquito de publi al libro, como es normal y como es lógico que para algo se hacen estas cosas. Así que, familia, simplemente, si no lo has pedido todavía, te recomiendo que te lo pidas. Y ya no hace falta que seas b-boy o beagle, o sea, aunque tú no bailes, lógicamente si bailas lo vas a entender más y lo vas a interiorizar mejor, pero aunque no bailes, creo que puede ser interesante. Si eres una persona que acabas de empezar a bailar, súper necesario porque te va a servir para no frustrarte posiblemente, para entender, sobre todo para entender muchas cosas de la competición y del breaking. Y eso creo que te puede ayudar bastante, porque es una manera de decir, vale, ¿ves? Esto que me está pasando es lo que le pasaba a Gracie, vale, no estoy loco, no es una locura el pensar de esta manera o que me pase esto. Y es, como él decía, pues una manera de verse reflejado y de darte cuenta de que no eres el único que piensas de esa manera, o que has vivido eso de esa manera, o que te ha pasado eso y lo has asimilado de esa manera. Así que, Gracie, de nuevo, desde aquí, muchísimas gracias por el libro, porque debo decir que me lo ha enviado totalmente free, gratis, y joder, pues se agradece el detalle, obviamente. Yo ya tenía claro que el libro me lo iba a coger, si no, y que iba a hacer un vídeo. Él me pidió hacer una entrevista, yo tenía clarísimo que íbamos a hacer la entrevista igualmente. De hecho, la entrevista ya la tenía planeada o pensada de hacerla algún día antes, y un día hablando con él se lo dije: oye, Gracie, algún día tendremos que hacer una entrevista, porque tal. Sí, claro, bro, sin problema. Pues ya aquí está la excusa perfecta, el libro que ha sacado. El libro que sacó, o que sobre todo se puso a sacar o a hacer o a editar en la época de confinamiento, en 2020. Cuando empecéis a leer el libro,
veréis que dice que lleva 18 años, a día de hoy lleva ya 20, lógicamente, pero con la pandemia, cuando nos confinaron, fue cuando empezó a recopilar todas esas anotaciones y a empezar a redactar. Así que han sido 2 años de transición o de camino o de trabajo para poder tener hoy aquí esta pedazo de joyita, de perla del breaking, como pocas hay, sobre todo en España, que no tenemos muchos libros de breaking y menos de gente de aquí en español. Así que de nuevo, insisto, si bailas breaking, ya lleves mucho tiempo, lleves poco tiempo, este libro te interesa, porque al final es sabiduría de una persona que te puede al menos explicar muchísimas experiencias y creo que son vivencias muy interesantes. Nos acerca más a esa persona y nos hace más personas a todos, porque vemos que no somos esos superhéroes que a veces aparentamos ser, que en medida sí lo somos, pero también somos personas normales, y a veces hay que darse cuenta de eso, de que, bueno, pues todos somos humanos, todos tenemos cosas buenas, cosas malas, problemas, días buenos, días malos, motivaciones, bajones, etcétera, etcétera. Y a veces parece que hasta que no te dice alguien, oye, tío, que a mí también me pasa, pues es como que no, esto no puede ser, yo tengo que seguir para adelante porque yo soy un guerrero. A veces hay que frenar un poquito y saber tomar un poquito de distancia con la realidad para verla mejor y para decir, hey, que igual no lo estoy haciendo lo mejor posible. Pues este libro sirve un poco para darnos cuenta de esas cositas también, ¿no? De decir, pues no estoy tan loco, esto que me pasa no me pasa solamente a mí. Y cuando te lo dice alguien como Gracie y no, pues yo que sé, alguien que no conozcas, lógicamente tiene un poquito más de peso, ¿no? Alguien que ha conseguido tanto, que lleva tanto tiempo bailando y que es un referente a nivel nacional e internacional, pues siempre tiene un poquito más de peso en ese sentido. Pues familia, hasta aquí, sin más. No sé si va a quedar un vídeo muy largo, yo creo que no, creo que va a quedar un vídeo bastante decente. Como os digo, hago un poco repaso general de lo que trata el libro, sin entrar mucho en concreto en cosas ni detalles muy concretos, porque lo suyo es que ¿cómo se dice eso? Porque lo suyo es que os lo leáis y creo que si desgrano aquí 100% el libro, a Gracie tampoco le hago ningún favor, ni mucho menos, así que yo creo que os he plantado la semillita para que queráis pedir el libro y leerlo. Ya veis que se lee muy fácil, o sea, muy fácil, no es difícil de leer ni mucho menos, no hay lenguaje súper rebuscado ni mucho menos al respecto, o sea que es muy fácil de leer, se entiende súper bien. Y nada, familia, simplemente, sin más, manos sucias, el libro de B-Boy Gracie. Así que simplemente familia, estate atento a las redes sociales porque dentro de poco seguramente traeremos a Gracie para hacerle la entrevista, hablar de él y sobre todo hablar de su libro. Y nada más, como siempre, déjame ese like si te ha gustado el vídeo, comparte, comenta, suscríbete y dale a la campanita. Facilísimo. Y ya hago un poco más de hincapié, seguirnos en nuestras redes sociales, en Breakstore y aquí en el blog de B-Boy Clase, YouTube e Instagram. Y en Twitch ya sabéis que también estamos lunes, martes y miércoles. Todas las semanas. De momento no hay idea de hacer vacaciones de Navidad, así que nos vais a tener ahí, bueno, me vais a tener, mejor dicho, ahí todas las semanas. Y el año que viene, insisto, vuelvo a hacer publicidad. Vamos a estar en directo en el Duelo en el Desierto, en Vícar, 21 de enero. Y muy posiblemente vamos a estar en un evento justo la semana antes haciendo lo mismo, stream y grabando todo el evento. Así que familia, estaros atentos a las redes sociales. Ya podéis visitar la página breakstore.tv y ahí vais a tener toda la info pues de lo que vamos a hacer, del proyecto, de nuestros canales o nuestras redes sociales, en fin, toda la información de la plataforma del proyecto breakstore.tv, ¿vale? Así que nada familia, ahí lo tenéis todo. Sin más, muchas gracias a todos y a todas por vernos, por verme, porque estoy yo solo, ya lo sabéis. Muchas gracias también a toda la gente, os las digo yo, pero bueno, esto seguro que viene de parte de Gracie también, pero gracias por apoyar la iniciativa de Gracie. ¿Y por qué digo yo gracias si no es algo mío? Pues porque al final es importante que apoyemos a la gente que hace cosas. Por ejemplo, pues Ross, siempre lo comento, con sus mixtapes y demás que ofrece. En este caso Gracie con su libro, Chino con la plataforma de Madrid Breaking TV y todo lo que hace. Yo también, que hago también las plataformas. Somalias con Knowledge and Sabor. No sé, Let's Grow, que también hace un montón de iniciativas. Y gente que me voy a dejar, seguro, porque hay un montón de gente. En Murcia también veo un montón de iniciativas. En Galicia, con Cagua. En fin, hay mucha gente haciendo cosas y en la medida de lo posible es interesante poder apoyarlos
o apoyarlas, porque al final somos una comunidad chiquitita y necesitamos de que al menos nuestra comunidad pues estar unidos y que nos apoyemos, y luego ya vendrán más cositas, porque poco a poco, creerme que van a llegar. Así que sin más dilación, sin más enrollamiento y sin más irme por las ramas, os quiero decir que muchas gracias, que de nuevo felices fiestas, que estamos en pleno diciembre y que dentro de poquito, en una semana, llega Papá Noel. Así que mira, si no tenéis el libro, se lo pedís a Papá Noel, o a Cagatío, o al Olenchero, no sé, depende de dónde seáis, pero se lo pedís, ¿vale? Le pedís el libro de Graci. ¿Sí? Que así os lo traen y, oye, que leer siempre va bien, un poquito de... la lectura va bien para aprender a escribir, para ampliar el vocabulario, no como yo, que a veces se me lengua la traba, ya no sé ni hablar, madre de Dios. Pero bueno, nada, ya lo sabéis, le pedís al Papá Noel el libro de Graci. Y yo al Papá Noel le voy a decir que el año que viene todo siga como este. Si el año que viene sigue como este, me doy con un canto en las narices, sinceramente. Así que nada, familia, vamos a apoyarnos un poco entre todos, los unos a los otros, las unas a las otras, los unos a las otras y las unas a los otros, y nada, simplemente a seguir. Familia, muchas gracias por seguir ahí. Vamos a seguir dándole caña, vamos a seguir creciendo. Muchas gracias, Gracie, Graciel, por el libro, por tu regalo, porque al final es un regalo, y ya no solo a mí, sino a toda la comunidad del Breaking, y espero que salga ese segundo libro. Al menos yo lo espero con ganas. Y nada, como digo, nos veremos aquí, como siempre, en el próximo capítulo, en el blog de Vivo y Clase. Hasta la próxima, familia.